¿Qué tal? Yo soy Ana María Salazar. Gracias por acompañarnos en esta primera entrega de Puentes y Muros, un espacio donde vamos a tratar de anticipar quién va a ser el siguiente presidente o presidenta de los Estados Unidos y tratar de explicar el impacto que está teniendo estas elecciones, no solamente en la relación bilateral con México, sino con Latinoamérica. Y vaya que ha sido interesante tratar de entender este proceso. Mire, veamos esta encuesta. Esta encuesta claramente nos está diciendo que en el voto nacional, literalmente Kamala Harris y Donald Trump van empatados. Hay una diferencia de 2.7%, pero lo que tiene muy nerviosos a los demócratas es que a esta altura se esperaba que Kamala Harris, por lo menos en esta encuesta nacional, tendría mucho más ventaja que Donald Trump. ¿Por qué digo eso? Porque en las elecciones del 2016, las elecciones del 2000, los candidatos demócratas que perdieron en ese entonces, Al Gore, Hillary Clinton, perdieron las elecciones, pero tenían una gran ventaja en el voto nacional. Esto no está sucediendo en este momento. Entonces, vean con mucho cuidado esta encuesta. Esta encuesta tiene muy nerviosos a los demócratas. Viene de un portal que se los recomiendo, que es 538, son polls de polls, pero que nos está dando una fotografía de cómo va este proceso electoral. Y ya sé, muchos de ustedes van a decir, pero Ana María, las elecciones de Estados Unidos se definen por los electores del colegio electoral, yo sé, y eso vamos a analizar en la siguiente entrega porque tienen toda la razón. Son 6, 7 estados donde estas elecciones se van a definir y se van a definir posiblemente, estaba conversando con un colega, un operador político, se pueden definir por 500 votos, que fue algo que sucedió en el año 2000 cuando pierde Al Gore el estado de Florida, fue por más o menos unos 500 votos. Entonces, pero eso lo vamos a analizar en la entrega siguiente. Ahora vamos a empezar nuestra conversación con un embajador de carrera, fue marino, tiene más de 35 años, a lo mejor más, de experiencia como diplomático, pero conoce muy bien México, conoce muy bien Latinoamérica y ahora es portavoz para el equipo de Kamala Harris en cuestiones de seguridad. Por eso le doy la bienvenida a John Feeley, embajador. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera entrega de Puentes y Muros. Bienvenido. Ana María, muchísimas gracias. Un gran gusto estar aquí contigo en esta primera entrega. Y bueno, tenemos una contienda electoral aquí, ¿ah? Oye, mira, el propósito de este espacio, John, como tú sabes, es tratar de explicar a veces lo inexplicable, que es el proceso electoral en este momento, en donde tienes una vicepresidenta, Kamala Harris, una mujer con experiencia ya en el gobierno, ha sido vicepresidenta casi 4 años, fue senadora, fue fiscal, en contra de un Donald Trump que es una persona muy conocida. Le conocemos ya todo. Digo, nos falta tratar de conocer el color de sus calzones, literalmente, porque ya lo puso todo sobre la mesa. Trató de robarse las elecciones, ha sido una amenaza para la democracia estadounidense y aún así, acabas de escuchar las encuestas del día de hoy, parece que van empatados. Entonces yo te pregunto, tú que conoces muy bien México, conoces Latinoamérica, ¿cuáles son los grandes retos que preocupan a las campañas que de una forma u otra podría definirse dependiendo de acciones que se lleve a cabo en México o en Latinoamérica? ¿Cómo no, Ana María? Bueno, en primer lugar, me pides aquí casi lo imposible, explicar lo inexplicable, que tiene que ver, y yo, como tú sabes bien, yo pasé toda una carrera trabajando fuera de los Estados Unidos, tratando de explicar Estados Unidos a los países, principalmente en América Latina y especialmente en México. Cuando uno dice que como México no hay dos, es lo mismo con los Estados Unidos. Somos un país muy raro en muchas cosas, muy único en ciertas cosas. Número uno es esta cuestión del colegio electoral.
Sí. Entonces, vamos a tener que asumir un poco de conocimiento de los oyentes con nosotros hoy sobre lo que es el colegio electoral, donde nosotros no votamos o no elegimos a un presidente o en este caso a una presidenta por el voto popular. Simplemente no es una cuestión de contar todos los votos en el país y decir ya quién tiene más votos. Es una cuestión que tiene que ver con una representación que remonta hasta la fundación de los Estados Unidos. Pero básicamente, aquí es la neta para los amigos que nos acompañan hoy. Hay 50 estados, hay solo 7 que cuentan. Wow. Lamentablemente, por la manera en que el país se ha polarizado, hay 43 estados de la Unión Americana donde ya sabemos si van a votar en su mayoría dentro de ese estado para los republicanos y o para los demócratas. Entonces, es muy importante en los 40 y pico de días que tenemos hasta el 5 de noviembre enfocarnos, si uno está simplemente mirando la contienda electoral, quién va a ganar, enfocarse en 7 estados. ¿Cuáles son? Son Michigan, Ujú. Wisconsin, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Arizona y Nevada. Ahora, para muchos mexicanos que ya tienen mucho conocimiento de los Estados Unidos, algunos de esos estados quizás tienen familiares allá. Hay mexicanos americanos, o sea, votantes, gente de ascendencia mexicana en cada uno de los 7 estados. Pero básicamente, Ana María, la contienda está allá. Entonces, quien gane en aquellos 7 estados y cada estado tiene su cantidad de votos Ujú. electorales. De los 7 que acabo de mencionar, Pensilvania tiene 19. Es Ujú. el botín más grande. No es el botín más grande de los Estados Unidos, eso es Sí. California. Pero en términos de los estados que todavía están en juego, Pensilvania es el estado más importante. Luego, tenemos que enfocar un poco más, ir un poco más granular. En aquellos 7 estados hay republicanos y hay demócratas registrados con cédula que ya se han expresado más o menos a través de su patrón de votos en el pasado o en encuestas. Entonces, en realidad, Ana María, la gente que va a decidir el rumbo de los Estados Unidos para el futuro inmediato son aproximadamente, y eso sí es un estimado, 1 millón hasta 1,5 millones de votantes indecisos. Y eso es la palabra clave para entender qué es lo que va a pasar entre ahora y el 5 de noviembre, qué van a hacer los indecisos. Sí. Ahora, John, qué bien y qué bueno que mencionas estos estados, estos 7 estados bisagras, porque uno de los temas que parecería que va a jugar un papel fundamental en definir quién es el siguiente presidenta o presidente de los Estados Unidos es el tema migratorio, un tema que tú lo entiendes, que lo conoces muy bien. Y por eso es tan interesante, por ejemplo, por qué en estados como Pensilvania, estados como Georgia, bueno, tal vez Georgia tiene más sentido, pero muchos de estos estados, o por lo menos 3 o 4, no tienen una gran presencia de migrantes, pero siguen muy, muy preocupados por el tema. Y en el caso, por ejemplo, de Arizona o Nevada, pues parecería que están asustados. Hasta los mismos candidatos demócratas para el Congreso, para alcaldías y también para la presidencia, están como tomando un poquito 2 o 3 pasos hacia atrás y haciéndole un llamado a los demócratas, a Kamala Harris, pues que se pongan las pilas, porque este tema, si no encuentran una fórmula para explicar cuál va a ser la estrategia de Kamala Harris ante lo que se percibe, no es realidad, pero ante lo que se percibe de una invasión, entre comillas, como lo menciona Donald Trump, de indocumentados o personas que entran a Estados Unidos ilegalmente, a lo mejor pierden las elecciones. Por eso México, por eso quería comentarte sobre este tema, parece que México podría jugar un
papel fundamental en quién es el siguiente presidente o presidenta de los Estados Unidos. Es cierto, México tiene un papel porque México está en la cadena de migración mundial, no solamente migración de México. Como hemos visto en los últimos días en el sur de México, hay migrantes y refugiados de toda parte del mundo que están llegando. Pero cuando hablamos del tema de la seguridad de la frontera, y aquí en Estados Unidos realmente no se dice tanto migración o el tema migratorio, se dice seguridad fronteriza. Y bueno, vamos a mirar lo que es lo que es el récord aquí. Hemos tenido el famoso muro de Donald Trump, ¿verdad? Sí. Donald Trump prometió en 2020 que México iba a pagar un muro. ¿Sabes cuánto él construyó de muro actual? Menos de 2 kilómetros. Uf. Entonces, fracaso total. Y eso es de Donald Trump y su equipo entre 2020 y 2024. Ujú. Pero, ¿qué hizo durante todo ese tiempo, Ana María? Utilizó retórica peligrosa, Sí, irresponsable, para atacar a migrantes. Tú y yo nos conocemos bien y tú sabes que sí. yo soy producto de la migración americana. La última oleada, que fue hace 100 años, los abuelos míos llegaron a Estados Unidos, pero dentro de 2 generaciones yo soy americano, hecho y derecho, puro, pero con un reconocimiento y un respeto por la necesidad de migración hacia los Estados Unidos para mantenernos como un país joven, como un país con miras hacia el futuro. Bueno, la retórica de Donald Trump, de J.D. Vance, por favor, Ana María, se Sí. trata de haitianos que están comiendo perros y gatos en uno de los estados bisagra. Eso es pura mentira. Hay literalmente, todo el mundo sabe que hay un viejo chiste, ¿verdad? Que dice, hay mentiras condenadas y luego hay estadísticas. Bueno, yo lo voy a cambiar. Hay mentiras horribles y luego hay todo lo que salga de la boca de Donald Trump. Ujú, Él está literalmente mintiendo cuando la gente de la prensa ujú. fue a buscar la fuente, encontraron que fue un informe, un post de Facebook. El alcalde, el jefe de policía del pueblo, Aurora, Illinois, que cuando dijeron, no hay gatos que no tenemos aquí, no hay mascota que tenemos en un barbecue. O sea, fue literalmente un chiste, pero Donald Trump, como candidato a la presidencia, el puesto más importante del país, lo está propagando con su típico récord de desinformación. Mm. Entonces, Kamala Harris tiene un discurso serio, serio sobre la migración. Ella no solamente empujó, pero votó a favor empujó un proyecto de ley sobre la política de seguridad Ujú. en la frontera y Donald Trump lo hundió. Literalmente llamó, y es más, y los mexicanos a lo mejor no lo Ujú. saben, pero fue un senador del Partido Republicano, James Lankford, quien negoció ese proyecto de ley que hubiera fortalecido la frontera con más recursos, más agentes, etcétera, etcétera. Y Donald Trump sabía que eso iba a atender la problemática que sí tiene Estados Unidos, porque no hemos Ujú. dado suficientes recursos a la frontera y a la seguridad fronteriza, no tenemos suficientes jueces de migración, no tenemos Ujú. suficientes cortes para atender a los refugiados, para escuchar sus casos, procesar sus casos. Pero cuando Trump se dio cuenta, caray, es que un miembro de mi propio partido, este republicano, James Lankford, va a presentar un proyecto de ley que puede atender y quizás solventar la problemática que Sí. hizo. Decidió hundir el proyecto al llamar y amedrentar a los republicanos en el Senado y no pasó la ley. Entonces, eso es la diferencia entre una política responsable como la vicepresidenta Kamala Harris y un irresponsable que prefiere la migración como problemática en vez de algo que Estados Unidos puede solventar por su lado y luego extender la colaboración a otros países importantes como México, Centroamérica y el resto del mundo para tratar de que
de ver si podemos tratar a los refugiados de una forma humanitaria, digna, como se merecen como seres Mm. humanos. Ahora, John, a ver, tú hay que comentarle al auditorio que tú renunciaste al Departamento de Estado, eras embajador en Panamá, pero básicamente renuncias en protesta de las políticas de política exterior de Donald Trump. O sea, tú has sido un férreo crítico del presidente Donald Trump y lo has expresado múltiples veces. Pero aquí el problema es, John, que a pesar de que se ha subrayado, se ha declarado, el mismo gobernador del estado de Ohio dijo que es mentira esta leyenda de que los haitianos están comiendo las mascotas, los gatitos y los perros, y lo han vuelto a repetir. La gente continúa y está dispuesta a escuchar a Donald Trump. Parece que esta retórica de promover el miedo, tiene mucho más fuerza que la verdad. Y la verdad en una forma que no es que tanto proteja a los migrantes, pero por lo menos pone sobre la mesa una verdad en donde la migración ha jugado un papel importante para Estados Unidos, pero que también ha sido un proceso en donde que se ve descontrolado y crea miedo. Entonces yo te pregunto, ¿cómo va, y tú como portavoz de Kamala Harris, cómo van ustedes a contrarrestar este discurso de miedo en contra de los migrantes? Bueno, número uno, Kamala Harris no puede hacer nada para controlar ni mitigar la boca de Donald Trump. Bien, tenemos que reconocer, hay aproximadamente 70 millones de americanos, ciudadanos con credenciales electorales que van a votar a favor de Donald Trump. Eso fue la cifra que él alcanzó en 2020 y yo no tengo ninguna duda de que casi todos ellos, quizás algunos no, pero casi todos ellos van a repetir en su afán por Donald Trump. Es su derecho, pero es una lástima tremenda. Pero Ujú. lo primero que tenemos que reconocer es que Kamala Harris no les va a convencer que ellos deben cambiar su voto por ella. El juego, como dije antes, está en convencer a los indecisos. Porque Ujú. mira, todo el mundo sabe y el auditorio sabe que hace 3 meses, que parece 300 años, pero hace 3 meses Joe Biden era el candidato del Partido Demócrata, ¿verdad? E íbamos más o menos de par en par, pero con Trump con una cierta ventaja. En casi todas las encuestas, hace 3 meses, Trump era el puntero, él iba arriba. Ok, pero los indecisos más o menos quedaban con la misma cantidad en los 7 estados. Ujú. Hace 3 meses, los 7 estados eran los 7 estados. Hace 3 meses, Donald Trump era el candidato del Partido Republicano. Hace 3 meses estaba Donald Trump satanizando a los migrantes. Hace 3 meses, J.D. Vance estaba repitiendo casi como robot las palabras de Donald Trump, donde menospreciaba los aportes de los migrantes en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Kamala Harris ahora es la nueva candidata y no vamos a repasar detalladamente lo que pasó aquí. Sin embargo, te digo como representante de la campaña de Kamala Harris que ella y el vicepresidente también, Tim Walz, el gobernador de Wisconsin, de Minnesota, perdón, están enfocando sus esfuerzos a los indecisos. ¿Y qué es lo que hemos visto? Desde hace 3 meses, cuando Trump ganaba y tenía ventajas en los 7 estados bisagras de entre 3, 4, quizás 5 puntos, hoy día van a la par. Ujú. Eso quiere decir que Kamala Harris ha avanzado y Donald Trump se ha quedado igual. Entonces ahora tenemos 40 días y ella va a estar allá con planes. Y eso Ujú. es la diferencia Ujú. entre los dos candidatos y los dos partidos. Kamala Harris y los demócratas tienen planes, tienen explicaciones. Ellos se están enfocando no solamente en la migración,
sino también en vivienda, Ujú, en salud, en cómo la clase media americana puede comprar su primera casa con ujú, un plan para regalar $25,000 a los compradores de una casa por primera vez. ujú. Esos son planes concretos, cosa que los republicanos y Donald Trump no tienen. Lo que ellos tienen es precisamente lo que acabas de decir, un discurso de miedo. Están motivando sus votantes, sus militantes, por miedo, y ese miedo es producto de mentiras. Yo creo que el tema de estos estados bisagras está quitándole mucho, o sea, todos estamos enfocándonos en las encuestas en esos estados y además del electorado independiente, ¿sí? Pero aquí la interrogante es si el discurso de Kamala Harris es suficiente para cambiar la percepción de los electores independientes, por ejemplo, en el estado de Pensilvania o en el estado de Arizona, que son estados que tiene que ganar Kamala Harris, bueno, tiene que ganar Donald Trump. También en un momento, y podemos conversar sobre eso, en donde Donald Trump básicamente está acusando a los demócratas, a Kamala Harris, de que está usando este tema migratorio para asegurar que entren más personas a Estados Unidos para que se roben el voto. O sea que ellos dicen y aseguran sin pruebas de que están votando personas que están en Estados Unidos ilegalmente. Ese ese discurso, John, es bien difícil de contrarrestar en estos estados bisagras. Sí, se puede contrarrestar ese discurso y se puede demostrar con hechos, ¿no? Hechos alternativos, como una asesora de Donald Trump hace 4 años o hace 8 años dijo famosamente que tú tienes tu realidad, el Uh -huh. presidente tiene otra realidad y otros hechos alternativos. No, todo el mundo tiene derecho a una opinión, pero no todo el mundo tiene derecho a su propia realidad. Sí. Y yo creo que Kamala Harris y Tim Walz han logrado, y la campaña de ellos ha logrado demostrar que, número uno, un migrante que acaba de llegar a los Estados Unidos no va a votar, no puede votar. ¿Y por qué? No puede votar por el mero hecho de que toma 5 años, y eso es corriendo a 1,000 para entrar legalmente en los Estados Unidos con papeles y convertirse en residente y luego, después de 5 años de residencia legal, convertirse en ciudadano. Uh -huh. Entonces, no hay nadie que haya entrado en los últimos 5, 6, 7 años que vaya a votar en estas Uh elecciones. -huh. Entonces, eso es pura mentira y es fácil de desmentir. El problema, y reconozco eso, otra vez, es que hay gente que ya tiene la mente cerrada. Mira, yo no voy a criticar a mis conciudadanos. Cada ciudadano tiene el derecho de elegir el candidato que quiera. Eso es la esencia, la neta de la democracia. Pero lo que yo sí digo, como ex militar, como veterano, como ex diplomático y ahora como un viejo americano que es producto de la migración, es que Donald Trump, por más que intente, jamás va a poder satanizar a los migrantes en la mente de la mayoría de los americanos. 70 millones de votantes comparado con 313 millones americanos. Mm. Obviamente no todos votan. Entonces yo creo que vamos bien en la campaña, creo que con planes específicos, con propuestas súper específicas, todos que están elaboradas en el sitio web de la campaña, la gran mayoría de los indecisos, y esos, acuérdate, son los únicos que cuentan aquí, los indecisos van a entrar en el sitio de las urnas y votar por la persona que tenga propuestas Uh y no -huh. solamente el discurso mire, yo sé que en el Caribe le dicen el cuco, Sí. no sé cómo se dice en México, pero del diablito que amenaza a los niños en su pesadilla. El Eso es chupacabras. el chupacabra, El exacto. chupacabras. Eso es lo que, mira, yo vi una cosa el otro día que me gustó mucho. Una señora afroamericana en Georgia y le preguntaron a ella por quién iba a votar. Y ella dijo, bueno, la verdad es que
soy indecisa en este momento, pero estoy escuchando el discurso de desastre nacional, el discurso catastrófico de Donald Trump. Y mira, yo soy madre soltera, yo Sí. tengo que sudar por mi familia, etcétera, pero yo no vivo en ninguna zona de guerra, somos gente trabajadora. Hay algo que puede servir como boomerang en ese discurso de desastre nacional Ujú, de Donald Trump, porque la mayoría de los americanos sí reconocemos que la vida es difícil, la inflación es un hecho de la vida, pero la mayoría de los ujú, americanos piensan que Estados Unidos está bien, no perfecto. Tenemos que perfeccionar la unión como nos insta la Constitución, sí, pero, pero lo que pinta Donald Trump es un cuadro negro, ujú. negro, negro y no es la realidad. Pues no sabes cómo te agradezco que nos acompañes en esta primera entrega de Puentes y Muros. Y esperemos que, pues por lo menos uno de los mensajes que podemos llevarnos de nuestra conversación contigo es que sí puede haber un puente hacia los Estados Unidos, pero siempre y cuando gane Kamala Harris. John Philly, marino, diplomático de carrera, uno de los grandes conocedores de la política exterior de Estados Unidos hacia México y hacia Latinoamérica, y ahora portavoz del partido, perdón, portavoz de la campaña de Kamala Harris. No sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado y tienes que regresar muy pronto. Gracias, John. ¿Cómo no, Ana María? Muchas gracias a ti. Ahora, antes de ir con nuestro siguiente invitado, quiero hacer un comentario rápido de lo que también sucedió esta semana, que fue el debate entre los candidatos a la vicepresidencia. Y generalmente, cuando hay un debate entre los candidatos a la vicepresidencia, les pone muy poca atención, pero muy, muy poca atención. ¿Por qué? Porque en el pasado casi siempre las encuestas reflejan que quién es el candidato a la vicepresidencia no ayuda a definir quién va a ganar las elecciones. Y en cierta forma tienen razón las personas que afirman eso. Yo sí creo que lo que vimos esta semana entre el candidato a la vicepresidencia, que es Tim Walsh, y el candidato para Kamala Harris, y el candidato de fórmula para Donald Trump, J.D. Vance, sí nos dice algo. Fue un poco, no les voy a decir aburrido, pero ustedes se sorprenderán qué amables fueron y fueron muy respetuosos entre ellos, especialmente J.D. Vance, que creo que sorprendió a las personas que vieron el debate. Pero la importancia del debate fue que estas personas eventualmente hay grandes probabilidades que sean presidentes de Estados Unidos. Y en el caso de J.D. Vance, como ustedes saben, por la edad de Donald Trump, si le llega a pasar algo a Donald Trump y es presidente, él asumiría automáticamente la presidencia de los Estados Unidos. En el caso de Tim Walz, el problema es que pues, seguramente si gana Kamala Harris, ella va a tratar de repetir y él probablemente quedaría como vicepresidente en esa eventualidad. Pero la realidad es que cuando uno ve los datos, no, de todos los vicepresidentes de la historia de Estados Unidos, por lo menos casi un 20-25%, casi 30% acabaron siendo presidentes de los Estados Unidos. Eso es muy importante. Y dos, en el caso que Donald Trump quisiera no aceptar los resultados de las elecciones o que fuera presidente y tuviera J.D. Vance que hacer lo que hizo Mike Pence, que es poner un voto y básicamente decir que el ganador de las elecciones se va a definir en el Senado de los Estados Unidos, le hicieron la pregunta, ¿tú aceptarías que Donald Trump perdió? ¿Tú estarías dispuesto a sacrificarte como lo hizo Mike Pence en su momento, cuando respetó la Constitución? Y el hecho es que él no está en tu lugar porque hizo eso y fue amenazado por Donald Trump y J.D. Vance no lo pudo contestar. Y creo que ese tema hay que resaltarlo. Hay que resaltarlo y hay que resaltarlo muchas veces porque el peligro no solamente es Donald Trump, pero el peligro también es que J.D. Vance no respete la Constitución. Vamos a continuar analizando otros aspectos de este proceso electoral y uno de las gran interrogantes que nos estamos haciendo desde México, desde Latinoamérica,
en parte por curiosidad, pero en parte que nos ayuda a entender este proceso electoral, es el voto hispano. Por eso le agradezco muchísimo que nos acompañe en esta primera entrega. Luis Alvarado es analista político, ha operado elecciones desde California. Él se encuentra en California, en Los Ángeles en este momento. Luis, te doy la bienvenida a este programa. Qué placer estar contigo. Gracias por invitarme. Oye, Luis, acabas de estar en México, sé que estuviste aquí para la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Podemos hacer una fantasía de cómo sería esa primera reunión entre Kamala Harris y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, o es una fantasía que hay que poner a un lado porque es remota según tus cálculos. Bueno, en todos los cálculos la matemática no existe si la palabra fantasía está siendo utilizada. Así que yo diría que una fantasía sería de que en verdad se junten, tal vez, yo diría, en una convención fuera de los dos países, primeramente para que no diga ninguno, yo fui contigo primero o tú viniste conmigo primero, sino que tal vez fueron a una conferencia de las Naciones Unidas, una conferencia de paz o por Centroamérica o por las Américas. Yo creo que eso sería fabuloso. Sería fabuloso, ¿verdad? Oye, hablemos sobre, que es uno de tus grandes temas, tú has seguido muy de cerca, cómo el voto, no sé cómo llamarlo, hispano, latino, está este término Latinx, que a mí no me gusta, pero que también se usa en Estados Unidos. ¿Cómo va? Danos el panorama de cómo va este voto. Mira, estoy viendo no uno, sino que varios reportes y hay una gran diferencia entre los reportes. Si vas al poll de NBC o vas al poll del Pew Hispanic, donde está mi amigo Marco Hugo López, vas a ver que hay gran diferencia, pero con respecto a la dirección en la cual los números se están moviendo es lo que es la sorpresa. Porque lo que estamos viendo es de que Donald Trump aún mantiene una fortaleza con el voto latino que no se esperaba después aún de todos los insultos, las promesas de deportación masiva, porque hay que entender que para ciertas comunidades latinas, porque no todos los latinos en Estados Unidos somos iguales, y no vas a ir al oeste, vas a encontrar más mexicoamericanos que cualquier otra comunidad. Tú te vas para Washington, D.C., vas a encontrar la comunidad salvadoreña, es prominente. Tú te vas a Miami, ya sabes, ya sabes que van a ser colombianos y cubanos y algunos venezolanos, y vas a encontrar en Nueva York dominicanos y puertorriqueños. Así de que somos divididos. Y eso es lo que a veces mis amigos en México no entienden, de que los latinos estamos muy diversificados por todos los estados, y cada estado tiene un grupo que tal vez tiene más empuje. Tú vas a California, obviamente el voto latino decide quién va a ganar elecciones electorales del estado. Pues tú te vas a Mississippi y no encuentras latinos suficientes para poder menos de 5%. Así de que depende de cada estado. Te digo estas cosas porque yo sé que a veces en otros países fuera de Estados Unidos no se entiende o se cree de que un grupo va a estar siempre representado igualmente por todo el estado. Ahora, habiendo dicho eso, Donald Trump vacila entre el 38 al 42% en todas las encuestas. Y lo que me parece más interesante es de que los puntos donde él se encuentra el gran apoyo es entre los votantes masculinos mayores de 50 años sin educación. Y vas a encontrar el mayor apoyo a Kamala Harris por el voto femenino menor de 35 años con educación. Casi son paralelos los niveles. Entonces, ¿qué te dices? De que los mensajes que están poniendo cada campaña tienen mejor empuje para los adultos, hombres, que acordémonos, discúlpame, este es un punto muy grande. La gente cree que cuando estamos hablando en las encuestas de lo que los latinos creen, creen de que eso cubre a todos los latinos del país. No,
esto solamente cubre los votantes que son elegibles para votar, que son ciudadanos. O sea, de que hay millones de latinoamericanos de que no pueden votar porque ya sean residentes permanentes, son residentes bajo el TPS, son residentes de DACA y hasta son indocumentados. Y ellos no pueden votar, así que las personas que pueden votar son ciudadanos que tal vez ya son de la segunda, tercera, cuarta generación de latinos aquí, tal vez ni siquiera hablan español y ellos mismos creen de que el problema de migración en la frontera es un problema grande. A ver, Luis, te escucho y me hago la pregunta, caramba, somos masoquistas. Yo soy mexicoamericana y se me hace casi imposible o inconcebible votar por Donald Trump apenas que yo fuera masoquista. Es que cuando uno escucha el discurso, escucha cómo habla de los mexicanos, escucha cómo habla de los migrantes, entendiendo pues que una gran porción de la migración en Estados Unidos viene, en este momento, esa ola migrante viene de México. Y cómo las caricaturas, en cierta forma, que hace de nosotros, oye, es que, ¿qué nos pasa? ¿Somos masoquistas o qué pasa aquí? No es eso. Mira, y te digo por experiencia porque, tú sabes de que yo he sido republicano toda mi vida hasta hace 2 años que me hice independiente. Pero yo escucho a mis amigos latinos que apoyan a Trump y dicen, y caen en diferentes categorías. Yo diría 3 categorías, ¿no? De los latinos, en general, el anglosajón tiene un sentimiento de protección de su cultura o su raza. Eso es realidad. Pero para el latino, es porque en verdad creen que son tan ignorantes. Acuérdate que te dije que la mayoría que lo apoyan no tienen educación. Sí. Y caen bajo el sentimiento de que alguien me está haciendo daño. Sí. Y yo quiero apoyar a la persona fuerte. Lo conocen porque él estuvo en The Apprentice. Es un hombre de negocios exitoso. Y caen en la trampa de creerle lo que él dice. Pero hay muchísimos que entienden de que la persona de Donald Trump es una persona deficiente, es una persona malífica, es una persona que no tiene capacidades, pero representa a un partido el cual le va a dar beneficios económicos. Yo tengo una persona en mi familia que le ha ido muy bien y a él lo que le importa más son los niveles de la tasa de interés, lo que le importa es los niveles de impuestos que va a pagar sobre el dinero que ha ganado. Y sabe que Donald Trump es una persona mala, pero si su administración le va a cuidar su dinero como lo hizo Donald Trump cuando era presidente, pues él va a votar por eso. Él va a votar por su personal. No le importa lo que le diga de los latinos o del país o de la política internacional. Él solo quiere proteger sus recursos. Oye, Luis, a ver, Mr. Republicano, ahora Mr. Independiente. ¿No habrá aquí también un tema de sexismo? O sea, te hago esta pregunta, porque aunque en México tenemos una presidenta, Claudia Sheinbaum, que fue electa y acaba de, esta semana asumió el poder, pero el hecho de que ella sea presidenta no necesariamente ha cambiado la cultura machista del país. Y si tú le adicionas, en Estados Unidos pues nunca han tenido presidenta, han tenido candidatas, pues la última que pudo haber tenido posibilidades fue Hillary Clinton, pero tú acuérdate cómo fue esa campaña, cómo la trataron y había aspectos de esa campaña que fueron terribles, que fueron sexistas, y el mismo Donald Trump es uno de los hombres más sexistas, probablemente está condenado por acosar a una mujer y posiblemente otras mujeres. Yo te pregunto, ¿no que aquí hay un tema de sexismo, que cada vez que escuchan reír a Kamala Harris no escuchan a una mujer alegre, independiente, sino una mujer que se está riendo de ellos? ¿Sí me entiendes la pregunta? Sí, te lo entiendo perfectamente. Y yo creo de que existe ese subuniverso de votantes que miran a ella como una mujer y no quieren una mujer presidente, pero no es tan grande, a mi parecer, según mi experiencia en hablando con los votantes
Yo diría que más que todo, el problema que existe para Kamala Harris de que nadie la conoce. A Donald Trump ha estado en las noticias, en la televisión por 30 años. Ha estado como hombre exitoso por los últimos 20 y como un político republicano en los últimos 10 años, digamos. Entonces, cuando empezó a atacar a Barack Obama por su birth certificate, su partida de nacimiento. Sí. Así de que a Kamala Harris tenemos semanas de conocerla. Sí, es la vicepresidenta, pero después de de la campaña vicepresidenta la escondieron. Es la realidad y en verdad la gente no conoce por qué. Así que la única cosa que tienen por cual apoyarla es de que es demócrata y de que no es Trump. Y si tú les preguntas y miras las encuestas en el Pew Hispanic, la gente que está votando por ella, la gran mayoría, no es que voten por sus políticas o su historial o su trayectoria de líder, están votando en contra de Trump. ¿Ves? ¿Me entiendes? Sí, te entiendo perfectamente. Y este tema hay que entenderlo porque entre los estados bisagras, que son importantes y en donde hay una gran presencia de electores latinos. Pues tenemos el estado de Arizona, tenemos el estado de Nevada y tenemos el estado de Colorado, que no sé si es estado bisagra o no, pero el tema, y te hago esta pregunta antes de que hablemos brevemente sobre lo ridículo de las elecciones para esta semana, es en esos estados bisagra, ¿qué podría cambiar la percepción que se tiene ya sea de Donald Trump o de Kamala Harris para tener un impacto en las elecciones? Yo diría de que los demócratas no deberían de perder el tiempo en tratar de definir quién es Donald Trump, porque ya se le conoce. Se le conoce perfectamente quién es. La pregunta está si lo apoyas o no lo apoyas. Y todo se entrega ahora, en los últimos 30 días que estamos entrando en la campaña, en meter efervescencia a tu base y asegurar que la gente que están apoyando a tu candidata o candidato vayan a salir a las urnas. Se ve de que Donald Trump tiene sus apoyantes que son militares, entonces Donald Trump no le importa, por eso es que tiene todos estos ataques, porque no le importa tratar de definir a ella, quiere sacarlos a su gente, a que estén encendidos, a que se sientan militarizados y se crean que son los patriotas del héroe, los héroes de la película que están salvando el país, de la comunista, de la mujer que ni siquiera es americana y todas las cosas que ha dicho él. Se trata simple y sencillamente no de tratar de buscar a los independientes o demócratas que se cambien su voto a él. Él no le importa eso, a él lo que le importa es que la gente que lo apoya salga a las urnas. Y Kamala Harris tiene ese problema de que sí, la gente que la están apoyando, la gente que lo están apoyando a ella, la apoyan la gran mayoría porque no quieren a Donald Trump, pero no es suficiente a la vez la energía para de que cuando les digan van a estar 4 horas parados en una línea para poder ejercer tu voto, ya es diferente porque bueno, sí, entonces ojalá alguien más vote por mí. Y ese es el problema que tiene Kamala Harris. Hablando de personajes que no son estadounidenses o que no son americanos, pero pues que ha sido muy popular, es Melania Trump, que acaba de sacar este libro. Yo creo que vamos a hablar ahora sobre lo ridículo de esta semana. Rápidamente, explícame, Luis, ¿qué está haciendo Melania Trump? O sea, no está con él, no está haciendo campaña con él, y saca este libro donde yo no he leído el libro y me da hasta coraje tener que comprarlo, pero yo creo que eventualmente lo vamos a tener que leer. Saca un libro en donde ella promueve el desnudo, o sea, ella justifica que como modelo ella hacía estas fotografías en desnudo, a pesar de que fue primera dama, y ahora tomó, y está saliendo información que tomó una posición que tiene distancia de la posición que toma Donald Trump como candidato a la presidencia. O sea, hay una diferencia ahí. Yo te lo juro, explícame esto, a mí me da la impresión que quiere sabotear a Donald Trump, su esposa. No, yo no creo que su sentimiento es de sabotear a Donald Trump, más que todo que tener que buscar su propia línea de branding. Sí. Ella está pensando de que en 30 días o va a tener que sacrificarse ser la primera dama otra vez, que lo cual no disfrutó y no lo fue muy bien, porque se trata de protocolo y ella no tiene nada de protocolo.
a empezar a buscar qué tipo de acceso voy a tener yo, ella como individuo, en los medios de comunicación, en la televisión, en las revistas, así de que se lanza con su propio libro y Sí. necesita buscar dinero para ella misma, quiere buscar su éxito, quiere sacarle provecho a la fama que tiene ahorita, que aún es candidato Trump y no es perdedor Trump. Oh, interesante. Pues yo te digo, eh, nomás en escucharla en algunas entrevistas y ver lo que se está publicando sobre este nuevo libro, Melania, me da la impresión, no sé, bueno, vamos a tener que retomar este tema que lo está Mira, tratando de mira, sabotear. sabemos que está casada con Donald Trump, pero hay nadie, me daría risa en pensar que alguien cree de que en verdad ella ejerce el papel de esposa. Exacto. No, estoy de acuerdo contigo. Oye, Luis Alvarado, analista político que nos está acompañando desde la ciudad de Los Ángeles, ex republicano, ahora pues independiente y ha trabajado en estas campañas políticas. No sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado. Saludos, y mira que me encantó estar en México estos últimos días, ver la esperanza en los ojos de la gente en las calles Sí. y pensar que México está elevándose, sin importar a qué partido tú te suscribes. Yo creo que México es un país lindo, grande, creciendo Ay, y Luis. tiene nada más que por venir adelante de ellos. Pues Luis, muchísimas gracias y yo me quedo con esta fantasía de que Kamala Harris y Claudia Sheinbaum se van a encontrar ambas como presidentas de sus respectivos países. Muchísimas gracias, Luis. Mi placer, bye bye. Muchísimas gracias, Luis Alvarado. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta primera entrega de Puentes y Muros. La semana que entra, la entrega siguiente, vamos a ya ahora hablar con más detalle de estos estados bisagras, porque ustedes tienen que entender, son estos estados que van a definir las elecciones. No digo el 5 de noviembre, porque no creo que el 5 de noviembre sepamos quién es el siguiente presidente de los Estados Unidos, pero en estos estados, estos votos van a definir el futuro de Estados Unidos y por ende, pues el futuro de la relación bilateral entre México, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Ana María Salazar. Que la pasen bien.